Génesis, que nos acompaña por primera vez. Bienvenida, hija. Ojalá y que no sea la última vez que nos acompañas, ¿sí? Que sigas viniendo. Dios bendiga a mi cuñado Jaime y a su amigo. Dios les bendiga y a todos, hermanos. Me da gusto verles en la casa del Señor. Me da gusto verles en la casa del Señor. Anda un buen grupo fuera. Unos se fueron a Cerritos. Ahí anda la hermana Leti, el hermano Javier, Gina y Juan y no sé quién más se haya ido. Y bueno, otros allá en las misiones. Pero aquí estamos, ¿sí? Gracias a Dios que hay un buen grupo aquí en la iglesia. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 17. ¿Ya lo encontró? Si no trae Biblia, júntese con un cristiano que traiga Biblia. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 17. Esta semana me pidieron que hiciera un emoao en el grupo de mentorías donde estoy yo, que tomo todos los jueves. Y me dieron un pasaje bien conocido ahí en Efesios capítulo 4, del 11 al 16, ahí donde dice que unos apóstoles, profetas y yo digo, pues ¿qué saco de este pasaje? Ya lo he leído muchas veces, pero pues tengo que ser obediente. Y ahí estoy estudiando, repasándolo, leyéndolo en una versión, en otra versión. Espíritu Santo, ilumíname, porque luego me preguntan, hermano, no es de que nomás a ver si la haces o no, ¿verdad? No como aquí que no revisamos. No, ellos, a ver, ¿qué aprendiste? Y delante de 20 pastores, estamos ahí conectados en línea. Y le preguntaba yo al Espíritu Santo, ¿qué puedo aprender nuevo de esto? Este pasaje ya lo he leído muchas veces. Y luego dice ahí que fuimos constituidos para preparar a los santos para la obra del ministerio, pero luego dice, para llegar a la estatura del varón perfecto, conociendo a Cristo y para darlo a conocer. Y ahí me pegó, porque hermano, yo he leído mucho, pero todavía no conozco mucho a Cristo. Todavía no conozco mucho a Cristo. Y el pasaje ahí entre todos los, porque son como unos 6 versículos, dice que para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, para darlo a conocer. Y ese fue mi emoao. Le dije a Dios, perdóname porque he sido negligente en conocer más a Cristo. He oído muchos enseñanza, mucha palabra de muchas cosas, pero en lo más importante es conocer a Cristo y dar a conocer a Cristo. Que yo crezca en conocer a Cristo y que pueda enseñarles a ustedes a conocer a Cristo. Y hace algunas semanas había anotado este versículo para los que invitamos a predicar de vez en cuando, hermanos. Cuando usted lea la Biblia y Dios le hable a través de un texto, escríbalo por ahí, ¿sí? Escríbalo por ahí, porque un día va a usar ese texto para una predicación, ¿sí? Y yo así cuando leo y de repente un texto llama mi atención y no me deja en paz, ¿sí? Lo anoto y digo, un día voy a predicar de este texto. Bueno, pues este texto de Primera de Timoteo 1:17 me impactó hace algunos días, estudiando, leyendo en mis devocionales. Me llamó la atención porque dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y me llamó la atención, captó mi atención cuando leí que Cristo era invisible. Y de ahí me quedé meditando, invisible. Y luego en lo que estoy estudiando de evangelismo encontré un pasaje que dice una frase que dice que yo soy responsable de mostrar a la gente al Dios invisible. Yo tengo que hacerlo visible. Y ahí se conjuntó el mensaje, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, bendito Dios, te doy gracias por esta oportunidad de poder predicar tu palabra una vez más.
Gracias por esta congregación, Señor, que se esfuerza cada que tiene la oportunidad de venir y alabar tu nombre y escuchar tu palabra. Bendice su vida, edifica su vida a través de la predicación de tu palabra. Te ruego también por los que están ahí en las redes sociales escuchando o que escucharán este mensaje, que puedan conocer más a Cristo y dar a conocer más a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Ocupe su lugar, hermanos. Oiga, con ese mohao que me tocó a mí entre semana, a mí nomás me piden que haga uno por semana, hermanos. Ustedes creo que tienen que hacer más. A mí nomás me piden uno por semana, ¿sí? Y me impactó que yo tengo que conocer más a Cristo. Y recuerdo que cuando yo me convertí, hermanos, yo sabía de Jesús, que había nacido en Navidad, que después descubrí que no había nacido en Navidad y que había muerto en Semana Santa y que esa fecha estaba más o menos. Pero eso era todo lo que sabía de Jesús. Y comienzo a leer la Biblia y encontré que Jesús era el pan de vida, el camino, la verdad, que Jesús es la resurrección y la vida. Y me fasciné. Wow, cuántas cosas es Cristo, el buen pastor y el camino y hermano, eso me emocionó. Pero yo tenía 13 años, 14 años cuando aprendí todo eso. Yo solito leyendo la Biblia. Wow, Jesús es el buen pastor. Jesús es la puerta. Jesús es el camino angosto. Y oiga, pero ¿sabe qué? Yo me conformé con todo eso que aprendí en el Evangelio de Juan. Todo eso lo dice San Juan. San Juan es el que describe a Jesús, le da varios títulos y me emocioné con eso y ahí quedé. Ya después fue conocimiento para enseñar, conocimiento para predicar, aprender de otras cosas, de profecía, de liderazgo, de la familia. Y ahora a estas alturas de mi vida viene y me dice el Señor: tienes que seguir conociéndome más. Tienes que seguir conociéndome más. Y ahora, hermanos, cada vez que encuentro este tipo de versículos que describen a Cristo, que describen su obra, me maravillo, hermanos. Me sorprendo. Wow, qué tan grande es Jesús, qué tan maravilloso es Jesús. Y estos títulos que se le dan aquí, hermanos, me sorprendieron. Dice: el Rey de los siglos. Presenta a Jesús como el Rey. ¿Sabe por qué causa crucificaron a Jesús? ¿Sabe qué causa le puso ahí Pilato en la cruz? Y el título escrito de su causa era: el Rey de los judíos. Marcos 15:26. Por eso lo crucificaron, porque era el Rey de los judíos. Lo tremendo es que Jesús se hizo rey con una corona de espinas. Jesús se hizo rey. Muchos reyes llegaron porque lo heredaron. Muchos reyes llegaron por las armas, conquistando, matando, haciendo trampa, matando a los otros, tantas cosas, ¿sí? A mí que me gusta mucho ese tipo de la historia antigua. Pero Jesús se hizo rey con una corona de espinas. Esa fue su corona, una corona de espinas. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Oiga, me emocionó estudiar esto. Me emocioné leyendo esto y de repente digo: nomás voy a leer un versículo para no extenderme tanto. Pero luego leo uno y luego leo el otro. Y luego dije: bueno, a lo mejor los hermanos no leyeron la Biblia toda la semana, a lo mejor se las puedo leer yo el domingo ahí. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11
al 16, mire lo que dice. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso a Cristo, hermano. Jesús es el Verbo de Dios. Dice Juan, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice aquí que su nombre es el Verbo de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 14, hermano. Empiezo a leer y me emociono y le digo, no, es que no me quiero salir del tema, Señor. Me emociono, dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales. ¿Quién cree que es ese ejército, hermano? ¿Quién cree que es ese ejército? Los que se quedan dormidos para no levantarse a orar, hermanos. Los que se quedan dormidos para salir. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Oiga, no se emociona usted, hermano. Usted es parte de ese ejército. ¿Cómo está la vestidura, hermano? ¿Está limpia? ¿Cómo está la vestidura? Porque la vestidura de este ejército dice que está blanco y limpio. Vestiduras blancas, vestiduras limpias. Y otra cosa que aprendí, hermanos, es que tiene que aprender a montar si no sabe. Porque dice que le seguían en caballos blancos. Para los que nos gusta montar no vamos a batallar, ¿va? Aunque yo no sé montar. Pero voy a aprender, hermanos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis capítulo 17 versículo 14. Ojalá y que anote, porque voy a dar muchas citas, hermano, acerca de todo lo que quiero compartir, y ojalá y las pueda repasar ahí en su casita. Apocalipsis 17, 14 dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Wow. Wow. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La versión NTV dice: y los que Él ha llamado y elegido le son fieles, estarán con Él. Hermano, el Señor nos eligió. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Y tenemos un llamamiento divino, hermanos. Tenemos un llamamiento sublime. La versión traducción lenguaje actual dice:
con él estarán sus seguidores. Jesús un día nos dijo: sígueme. Ángel, sígueme. Un día se cruzó en mi camino y me dijo: Santos, sígueme. Y aquí estamos, hermanos. Dice: con él estarán sus seguidores. Dios los ha llamado y elegido porque siempre le obedece. Wow. Wow. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo más hermoso, hermanos, es que Él quiere reinar en mi vida. Lo más hermoso es que Él quiere reinar en tu vida. No solamente quiere ser tu Salvador, no solamente quiere ser tu sanador, Él quiere ser el Rey de tu vida. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Realmente Jesús reina en mi vida? Cuando lo recibí como mi Salvador, le dije: entra al trono de mi corazón, toma el control de mi vida. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El precio que pagó fue su propia vida y una vida de santidad, ¿sí? Dejar todo lo que Él tenía. Vino y murió por nosotros. Hay un coro que ya casi no cantamos, a ver si se acuerdan. El grupo de alabanza de cantarlo: de tu trono al Calvario, y del Calvario dejaste tu trono, se llama. Dejaste el trono por mí. Bueno, a ver si le dan una repasada a los hermanos. Hermanos, y sigue diciendo el versículo base: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal. Wow. ¿Qué es un inmortal? Los inmortales. Y piensa en las caricaturas, piensa en las películas de los inmortales. Uno que nunca muere, uno que vive para siempre. Hechos 2:24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús ciertamente murió, hermanos, ¿sí? Físicamente murió. El alma y el espíritu salieron de su cuerpo, ¿sí? Pero la muerte no pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo, ¿sí? Había fiesta en el infierno creyendo que lo habían logrado, porque la muerte no es más que un siervo de Satanás, hermanos. La muerte no es más que un siervo del diablo mismo. Pero la muerte no pudo detenerlo. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hablando del Señor Jesús, presentándosele a Juan ahí en la isla de Patmos, le dice: mira, yo vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Voy a vivir para siempre. Tengo las llaves de la muerte y del lugar de los muertos. Wow. Ese es el Cristo que usted y yo servimos. Ese es el Cristo que nosotros servimos. Apocalipsis 2, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo. Oiga, la muerte es un imperio. La muerte es algo muy poderoso, pero Cristo la venció. Cristo venció a la muerte y al diablo juntos. Dice que Jesús tuvo que hacerse hombre para vencerlos, ¿sí? Para dar su vida, ¿sí? Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Era necesario que esa victoria, ese triunfo fuera como un humano, pero sin pecado, para destruir por medio de su muerte vicaria, de su muerte santa, de su muerte redentora, dice, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por eso 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Wow. Cristo venció la muerte. 15:55. Cristo venció la muerte. Cristo venció al diablo. Cristo venció la tumba, hermanos. Versículo 54 dice: y cuando esto, de 1 Corintios 15, pero 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que usted y yo también somos inmortales. Este cuerpo se va desgastando, pero el que está adentro se está haciendo más fuerte. Y este cuerpo un día se va a ir a la tumba. Bueno, si Cristo no viene, ¿verdad?, antes y me transforma. Si Cristo viene ahorita, no gustaremos la muerte, somos transformados. Pero si todavía sigue extendiendo su paciencia para con los que aún no han querido entender, seguramente partiremos de esta tierra, ¿sí? Pero hay inmortalidad en mí. Ahora tú le puedes decir ahí al que está a tu lado: yo soy inmortal. Dice la Biblia: porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y como testimonio, hermanos, de un Cristo vivo, hay una tumba vacía. Hay una tumba vacía. Al día de hoy, 2000 años después, usted puede ir a Jerusalén y ahí hay un lugar hay un templo, hermanos. Arriba de la tumba donde sepultaron a Jesús hay un templo que le llaman el Santo Sepulcro, y la tumba sigue abierta. Los que han ido me han platicado que se mantiene ese lugar, la tumba sigue abierta, ¿sí? Y dice el canto, dice el himno, que la tumba fue abierta no para que Cristo saliera, sino para que María entrara y viera, para que los discípulos entraran y vieran. Y los 4 evangelios lo narran, hermano. Lo leí en los 4 evangelios y todos lo narran de manera diferente. Dice Juan que él llegó primero, estaba más joven y lo tenía hasta tercera. Metió primera, segunda y tercera, hermano Sergio. Y luego Judas y Apocalipsis, no hombre, esta quinta tenía. Juan llegó primero, pero no entró. Y después llegó Pedro, que estaba más grande, y Pedro, que era más aventado, sí entró. Y vieron todo acomodado. Para los que no les gusta tender su cama, hermanos, Jesús antes de irse arregló ahí todo lo que le habían puesto, lo que el sudario, en lo que lo habían envuelto, todo arregladito, hermanos. Así que, hermanitos, cuando se levanten en la mañana, tiendan su cama, hermanos. Dice que entraron
y lo único que vieron fueron 2 ángeles. Y uno de los evangelios narra: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dale un aplauso a Cristo, hermano. Tenemos un Dios inmortal, hermanos. Tenemos un Dios inmortal. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente quiere creer en la muerte? Usted y yo tenemos un mensaje que llevarle, hermanos, a esa gente. Oiga, el culto a la muerte ha crecido pero mucho, hermanos. Le están haciendo capillas, edificando templos en el culto en honor a la mal llamada Santa Muerte, porque de santa no tiene nada. Usted llévele ese mensaje a esa gente. ¿Por qué mejor no crees en el que venció la muerte? ¿Por qué mejor no crees en el que venció la muerte? Oiga, y la gente, hermanos, que se mete en ese problema de adorar a la muerte, atrae sobre ellos a muchos espíritus malos, hermanos. Atrae a muchos espíritus malos y luego lleva a esos espíritus malos a su casa, a su familia, al trabajo, donde quiera que va. Van los demonios con él. Pero ¿por qué mejor no creer en el que venció la muerte? Mire, les voy a regalar un texto, hermanos, para que le lleve a esta gente. El destino final de la muerte está en Apocalipsis 20:14. Apocalipsis 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El destino final de la muerte es el lago de fuego. Entonces, ¿por qué no mejor servir al que vive para siempre? ¿Por qué no mejor servir al que reina para siempre? Lleve ese mensaje. Seguramente conoces a alguien que adora la muerte, que le han hecho creer en eso. Llévale ese mensaje de un Cristo vivo. Sigue diciendo nuestro versículo base: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Wow. Y he hecho a volar mi imaginación. ¿Algunos de ustedes vieron las películas o las series del hombre invisible? Más los de mi edad, yo creo. Oiga, qué tremendo es que pueda estar ahí alguien viéndome y que yo no sepa. Nomás de pensar me da cosa. Pues mientras que yo meditaba en esto, en que Cristo es invisible, pues Cristo está conmigo, Cristo está contigo, aunque no lo puedes ver. Cristo está ahí en tu casa, Cristo está ahí en tu trabajo, Cristo va conmigo ahí en el carro. Si me porto mal ahí cuando voy en el carro, hermanos, ahí está Cristo viéndome. También está para cuidarme, ¿verdad? También me guarda y me libra. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo lo llena todo, hermanos. Y yo me emocioné pensando en lo hermoso que es eso, que Cristo sea invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, wow, porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El Dios invisible. Y la gente dice: pero es que ustedes, ¿a qué Dios adoran? Ustedes no tienen ahí una imagen, no tienen una cruz, no tienen, bueno, algunos tienen una cruz, ¿verdad?, pero no tienen al Cristo ahí colgado, clavado en la cruz. ¿A qué Dios adoran? Pues ahora ya tiene usted una respuesta más. Adoramos a un Dios invisible que está dentro de mí. Dice Hebreos 11:27, hablando de Moisés. Hebreos 11:27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Wow. Y a veces nosotros decimos: ¿dónde estás que no te veo? A veces decimos: no te siento, Señor, ¿dónde estás? Me siento solo, nadie está conmigo. Y el Señor te lleva en los brazos. Cuando nos enteramos de la situación del hijo de la hermana Rosy, dije yo: ay, qué duro para mi hermana Rosy. Inmediatamente, yo cuando me mandan una petición, le digo a mi esposa: vamos a orar. Hacemos un alto y paramos para orar por esa necesidad. ¿Sí? Estamos comiendo, estamos en alguna parte, le digo: mira, vamos a orar por esta necesidad. ¿Sí? Y lo he hecho por la mayoría. Señor, sé con Rosy, sé con la hermana Rosy. Yo le digo Rosy, hermano, porque nos conocimos. Yo tenía 13, 14 años cuando conocí a la hermana Rosy, y me gana por algunos 5 o 6 años. Le digo que éramos como hermanitos, aunque yo era un adolescente y para mí era una muchacha ya grande. Y me dice: no le gano por tantos años, hermano, es que ya los voy alcanzando a todos. Por eso le hablo así de tú, pero la hermana Rosy. Y Dios mío, sé con la hermana Rosy y fortalece a la hermana Rosy. Y empezamos a orar por este muchacho, por Gilberto. Pero ahí está Dios contigo, ahí estuvo Dios contigo, hermana Rosy. Ese Cristo invisible que no lo traemos colgado, hermanos, no lo traemos colgado, no lo traemos tatuado, está aquí adentro de nuestro corazón. Y dice que Moisés se sostuvo viendo al Dios invisible. Aquí, hermanos, hay un llamamiento especial para nosotros. Y este llamamiento es que somos llamados, anote esto por favor, somos llamados a hacer visible a un Dios invisible. Somos llamados a hacer visible a un Dios invisible. Usted y yo somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús, somos los brazos de Jesús, somos la boca de Jesús. Somos llamados a hacer visible a un Dios invisible. Dice su palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando le digan: ¿dónde está tu Dios al que tú adoras? ¿Sí? Lo estás viendo. Aquí está delante de ti. ¿Cómo? Aquí está dentro de mí. Ya voy a terminar, hermano. Nada más les voy a dar las citas de los que faltan. Ya los demás ya no los voy a explicar. El que sigue es al único y sabio Dios,
al único. Judas 1:25. Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, y estaba estudiando todo esto, digo, no, pues y aquí puedo hacer otro sermón. Judas 1:25 dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hechos 4:12, para los que están anotando: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, hermanos, si cree que ya conoce a Cristo, le tengo una buena noticia. Todavía le falta mucho por conocer. George Mueller, después de leer la Biblia 200 veces, se cree que 50 de ellas, 50 veces leyó la Biblia de rodillas. Le preguntó un periodista antes de que muriera: si usted tendría la oportunidad de seguir viviendo, ¿qué haría? Y dijo: seguiría leyendo la Biblia, porque conozco muy poco a Cristo. Quiero animarlos, pónganse de pie, hermanos. Quiero animarlos a que lea su Biblia detenidamente y enfóquese en dos cosas. Es tarea, hermanos, para el resto de su vida. Enfóquese en dos cosas: en conocer a Cristo y en lo que manda Cristo. Porque la otra orden que Dios nos dio es: enséñenles todo lo que les he mandado. Entonces, cuando usted lea la Biblia, fíjese lo que Cristo ordena, lo que Dios nos ordena a través de su palabra. Y lo otro, conozcamos a Cristo. Mientras que meditaba en esto, hermanos, venía el Espíritu Santo y me decía: y a veces no hayas que predicar. A veces dices, pues ¿qué comparto? ¿Qué digo? Pues enséñales todo lo que les he mandado. Enfócate en todo lo que te he mandado. Saben que es difícil pararse aquí a predicarles, porque tengo 32 años aquí delante de ustedes. Pues ya les prediqué a lo mejor toda la Biblia, hermanos, a los que tienen los 30 años conmigo, ¿verdad? Y esta mañana me decía el Espíritu Santo: no, enséñales todo lo que te he mandado. Y yo necesito conocer más a Cristo, a ese Dios, Rey de reyes, ¿qué más? Señor de señores, inmortal, invisible, único y sabio Dios. ¿Cuántos creen que necesitan conocer más a Cristo? ¿Cuántos creen que necesitan conocer más a Cristo? Ahora el hermano Daniel, sin ponernos de acuerdo, cantó varios cantos que hablaban de esto. Y le dije: Señor, gracias porque me estás confirmando la palabra. Yo quisiera cerrar con una oración, hermanos, donde usted le diga al Espíritu Santo: ayúdame, revélame a Cristo. Donde usted sea sincero, así como el Señor trató conmigo y me dijo: párate, dedícame más tiempo.
crece en conocerme, no religiosamente, sino en una relación. Porque lo conocí por religiosidad por mucho tiempo, hermanos. Pero ahora puedo decir que tengo una relación personal con Él, donde el Espíritu me habla. Y no para que venga y les predique, me habla lo que yo necesito. Pero para eso se necesita humildad, para reconocer que necesitamos más. Se necesita humillarnos delante del Señor para reconocer nuestra insuficiencia. Vamos a orar y ora como tú quieras. Si tú crees que necesitas, vente aquí al altar y dile al Señor: mira, Señor, creía que sabía tantos años con la Biblia ahí en mi casa. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque has sido paciente conmigo. Señor, te doy gracias porque has sido paciente conmigo. Señor, perdona mi vanidad, perdona mi orgullo, mi autosuficiencia. Señor, reconozco que sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie. Señor, he perdido mucho tiempo, he invertido mal mucho tiempo de mi vida, Señor, en diversiones, en placeres. Padre, perdóname, perdóname. Yo necesito conocer más a Cristo. Espíritu Santo, yo necesito conocerte más. Revélame a Cristo, que pueda oírte revelándome a Cristo. Señor Jesús, he sido desobediente. Tu palabra dice